Ya tengo el placer de estar con el director adjunto del Grupo Libertad Digital, Carlos Cuesta. Carlos, ¿cómo estás? Un placer. Muy bien, muy buenas. ¿Qué tal tú? Bueno, pues viendo con estupefacción, como siempre, lo que trata de hacer este gobierno y es ir en contra del Poder Judicial, asaltar, una vez más, intenta el Consejo del Poder Judicial con todo tipo de artimañas. Lo estáis publicando en portada en Libertad Digital, Carlos. Sí, sí. La maniobra es literalmente un asalto al Tribunal Constitucional Sí. y yo creo que además la gente tiene que saber el por qué. Porque si no es muy complicado entender por qué ha puesto el acento de una manera tan potente el Partido Socialista sobre este organismo, ¿no? Y la historia es muy simple. Han pactado con Esquerra y han pactado con Bildu retorcer la Constitución. Sí. No tienen mayorías, no están dispuestos a abandonar, a desconvocar las cámaras, porque es lo que tendrían que hacer, según marca la Constitución, para hacer una reforma de la Carta Magna del calado que necesitan para introducir los nuevos pasos separatistas. Y como no tienen mayoría para hacerlo, han decidido que lo que van a hacer no es reformar la Constitución tal y como exige la ley, sino retorcer la Constitución a través de un Tribunal Constitucional dócil y amaestrado. Y dicho y hecho, a lo que se han puesto es a intentar conseguir un Tribunal Constitucional dócil y amaestrado. A partir de ahí entran las versiones. La versión del Partido Socialista asegura que es que quieren desbloquear, también es mentira y la gente tiene que saberlo. Lo que ha ocurrido ahora es una cosa muy sencilla. Tocaba la renovación, el Tribunal Constitucional, son 12 magistrados y se renueva por tercios, es decir, 4, 4, 4. ¿Cuál es el problema? Que el tercio que toca ahora renovar es un tercio mixto. Esos 4 se dividen en dos grupos. 2 magistrados que corresponde al Gobierno designarlos, 2 que corresponde impulsarlos al Consejo General del Poder Judicial. Pero como esos dos van juntos, es un tercio constitucionalmente. Si el Consejo General del Poder Judicial resulta que te los bloquea, los dos del gobierno no se pueden introducir. Y, oh, qué casualidad, esos dos del gobierno son los que le darían mayoría a Pedro Sánchez para controlarlo. Y a partir de ahí es cuando entra en relevancia absoluta qué es lo que haga el Poder Judicial. ¿Qué ha hecho el Partido Socialista? Pasar a meter la maquinaria de presión a lo bestia contra el Poder Judicial, porque quiere que autoricen esos dos nombramientos para conseguir meter él sus dos y con eso mandar en el Tribunal Constitucional. Esto lo discutirá quien quiera. Es tan absolutamente comprobable como irse al Boletín Oficial del Estado. Cuando empezaron a retorcer la justicia, a manosearla a lo bestia la justicia en España, en el órgano del Poder Judicial lleva manoseada desde el año 85 con la famosa frase, aquella que recordará todo el mundo del gobierno socialista, Alfonso Guerra, cuando dijo Montesquieu ha muerto. Bueno, Montesquieu ha muerto significaba se acabó la separación de poderes, vamos a invadir el Poder Judicial y llenaron de manoseo político el Poder Judicial. Pero es verdad que pese a eso, pues con unos momentos u otros, se ha mantenido una cierta dosis de independencia en la actuación de los jueces. Al Partido Socialista no le bastaba y quería un secuestro pleno de ese órgano del Poder Judicial. A partir de ahí comienzan todas las presiones. ¿Qué es lo que ocurrió? Que para incrementar la presión sobre el Partido Popular y sobre Vox, para que se viesen presionados, lo que decidieron es quitarle al Poder Judicial la capacidad de renovar cargos, de forma que lo bloqueado no fuese el Poder Judicial, que en el fondo, Hugo, a la gente que nos está viendo, a ti o a mí, Sí. oye, que el Poder Judicial no esté renovado es una cosa menor. Que no estén renovados los jueces del tribunal de no sé dónde, del juzgado de primera instancia de tal, eso sí repercute en nosotros. Y para incrementar la presión, el Partido Socialista introdujo una primera reforma en la que le quitó a un Poder Judicial, a un Consejo General del Poder Judicial en funciones, la posibilidad de renovarlos. Claro, se dio cuenta que se había metido en una trampa. ¿Cuál era la trampa? Si no pueden renovar, Claro. tampoco pueden renovar los dos del Tribunal Constitucional que ha aludido. Y si no pueden renovar los dos del Tribunal Constitucional, los dos del Gobierno no salían. Resultado, ¿qué es lo que hizo? Una segunda reforma de manoseo nauseabundo. ¿Y qué hizo? Dijo, mira, os devuelvo el poder solo para nombrar los dos que desatascan mis dos. Esta obscenidad se pasó por el Parlamento hace 3 o 4 meses y con esta obscenidad hemos llegado a la situación actual. Por lo tanto, respuesta muy evidente. ¿Quién ha bloqueado la justicia? Un señor llamado Pedro Sánchez, al que la justicia le importa un soberano comino, que está dispuesto a bloquear hasta las reclamaciones que puede hacer un propietario de una casa contra un ocupa, está dispuesto a bloquearlas con tal de sacar él el fruto que quiere. Y el fruto que quiere es controlar el Tribunal Constitucional para darle lo que quiere a Esquerra, que es retorcer la Constitución y fraccionar España. Por lo tanto, lo digo abiertamente, mi apoyo más absoluto y total a quienes en estos momentos vocales del Poder Judicial no están bloqueando nada, están defendiendo instituciones limpias y sin manoseo político. Mientras tanto, en ese sentido, Carlos, la Unión Europea le está exigiendo a Pedro Sánchez al gobierno independencia judicial. Y en este mismo sentido es lo que le exige también el Partido Popular si quiere llegar a hacer algún tipo de pacto en este mismo sentido, ¿no? Es decir, que se pacte eso, la independencia judicial como pide, es decir, que los jueces elijan a los jueces, al órgano rector de los jueces, que es como pide la Unión Europea.
Es que tú lo acabas de decir, Hugo. Vamos a ver, yo no quiero que se vayan cambiando los vocales del Poder Judicial de un partido por los vocales del Poder Claro, Judicial de otros. Yo quiero que los partidos saquen sus enormes manazas de la justicia. claro. Eso es lo que quiero. Es más, quiero que la saquen de la justicia y quiero que la saquen de un organismo, el Tribunal Constitucional, que lo digo abiertamente desde mi punto de vista, es que no debería ni existir. En Estados Unidos, quien juzga sobre los derechos fundamentales es el Tribunal Supremo. ¿Por qué se inventaron en su momento un Tribunal Constitucional que no es orden jurisdiccional? No es en puridad un tribunal, sino que está compuesto con criterios mucho más políticos de lo que están Ujú. cubiertas cualquier plaza judicial, básicamente porque las plazas judiciales se cubren por mérito, se cubren por oposición, no se cubren por decisión política. ¿Pero por qué se inventaron aquello? Se lo inventaron para tener un freno de mano y que cuando necesitasen los políticos de un lado o del otro, pegar el freno de mano y parar determinadas cosas a las que la población tiene derecho por pura defensa de los derechos y libertades plasmados en la Constitución española. Yo no quiero que pasen del PP al PSOE y del Claro, PSOE al claro. PP. Yo quiero que desaparezcan PP y PSOE del manoseo de la justicia. Punto final. Creo que es Ujú. bastante sencillo de entender. Bueno, a partir de ahí, y gracias a Dios en estos momentos el balón, también en el Partido Popular, está en si hay una renovación, tendrá que serlo garantizando la independencia, que es lo que aparece realmente redactado en la Constitución española, que la mayoría de los vocales del Poder Judicial tienen que estar nombrados por jueces, no por políticos con manos enormes y dispuestas a retoquitearlo todo. No, eso no lo pone en la Constitución. Esa fue la forma de retorcer la justicia que utilizó el Partido Socialista en el año 85. Y de Totalmente. ahí, de aquellos polvos, vienen estos lodos, y lo sabemos todos. Y esto es un barro, vamos, y un fango absolutamente irrespirable. Y lo que tienen que Totalmente. hacer es los dos sacar las manazas. El Partido Popular ya lo ha aceptado y ha dicho, no, vamos a renovar, pero vamos a renovar sobre la base de que esto tiene que volver a ser independiente. De nuevo, ¿quién lo ha bloqueado? El que quiere seguir teniendo todo controlado, el Partido Socialista. Y repito, lo quiere seguir teniendo todo controlado porque, uno, quedan muchas causas de los seres, por poner un ejemplo, muchas. Hay una Mónica Oltra que tiene que pasearse por una corte judicial. Hay otros casos, por ejemplo, en Armengol, donde ya ha empezado a investigar incluso el Parlamento Europeo diciendo qué pasa allí con el tema de la prostitución de menores tuteladas, etc., etc., y sobre todo quiere entregar por la puerta de atrás la unidad de España y quiere darle gusto a Esquerra para que lo sigan manteniendo en el poder y para eso necesita Claro. retorcer la Constitución. Y como los trámites están blindados para una reforma constitucional, lo quiere hacer por la puerta de atrás, teniendo, lo repito, un tribunal constitucional amaestrado y realmente convertido en una especie de perro que ladra cuando le tira de la correa. Eso es lo que están buscando y eso nunca fue, digo yo que estaremos todos de acuerdo, el fin de ninguna justicia. Totalmente. Estamos, Carlos, de resaca de ese debate, de ese cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, donde precisamente yo creo que hemos visto a un Alberto Núñez Feijóo que más bien ser líder de la oposición se convirtió en presidente del gobierno y a un Pedro Sánchez que se convirtió en líder de la oposición. Lo único que hizo Pedro Sánchez fue insultar a Alberto Núñez Feijóo y copiarle las medidas de la oposición, medidas que proponían el Partido Popular en su momento ya hace tiempo, hace meses, y también Vox. Es decir, luego la campaña en negativo, por así decirlo, la empezó el Partido Socialista, la empezó Pedro Sánchez, cuando normalmente las campañas en negativo pues las empieza el líder de la oposición de cara a unas próximas elecciones autonómicas, municipales, posiblemente incluso generales. Es decir, hemos visto una inversión de los papeles, ¿no? Mira, Pedro Sánchez, como gestor es lamentable, Sí. como político no llega ni a la altura para empezar a llamarlo político, es un demagogo, como persona es un mentiroso crónico, como persona que debería respetar España es un traidor, literalmente, está traicionando todos los principios de defensa de España, pero es que como presidente del gobierno no es demócrata. Y lo digo abiertamente y lo explico. O sea, una persona que es demócrata acepta que tiene que haber contrapoderes y acepta la separación de poderes. Si no, no eres demócrata. Eres o un aspirante a dictador o un dictador si ya lo has conseguido. Pero si no respetas eso, no estás respetando las reglas de la democracia. La democracia tiene distintos niveles de control. El primero, evidentemente, a través del voto y a través de la gente, que son los que votan en un sistema de democracia representativa. Cuando este señor ha ido a rodearse de la gente, piel con piel, el gobierno de la gente, ha manoseado una reunión y ha metido a gente del partido para que le preguntasen o le realizaran preguntas amañadas. Por tanto, no cree en el control de la población. El segundo nivel de control, que sigue siendo un control privado, es el control de la prensa. A la prensa, a los que no le hacemos la pelota, nos denomina los señores que cenamos con Sí. puros en cenáculos oscuros. Oiga, usted sabrá exactamente con quién se reúne, porque a lo mejor lo que nos está diciendo es que usted tiene esa forma de actuar, que no me extrañaría nada. Pero díganos con quién se ha reunido usted para atornillar determinados medios de comunicación. Los demás lo que hacemos es una función que está protegida y auspiciada desde la Carta de Derechos de Naciones Unidas hasta nuestra Constitución, basada en la libertad de prensa. Es decir, tampoco acepta
ese control. Y el siguiente control, que es el control público, que es el más importante de todos ellos, es un control triangular. Es decir, el Parlamento tiene que controlar, el Parlamento, el Congreso de los Diputados, el Senado tienen que controlar al Gobierno. Él no acepta el control ni del Congreso, de hecho lo cerró durante pandemia porque le dio la maldita gana. Y lo puedo decir con esta tranquilidad porque hay una sentencia del Tribunal Constitucional que me da la razón. Lo cerró porque le dio la maldita gana sin tener poderes para cerrar ese Parlamento y no acepta el control de la justicia y lo estamos viendo, por eso quiere un Tribunal Constitucional y quiere un Consejo General del Poder Judicial totalmente manoseado por él. Es decir, los tres niveles de control de una persona, de un presidente del gobierno que se diga demócrata, no son aceptados por parte de Pedro Sánchez. Ergo, si no acepta los controles de la democracia, lo siento mucho, Pedro Sánchez no es demócrata. Y es que no lo es. Y el otro día vimos esa exhibición. Él acudía al Senado a un debate para hablar de energía. Los datos que dio sobre energía es que pasan la frontera de Alicia en el País de las Maravillas, o sea, llegan al grado esotérico. O sea, dijo que construir una central nuclear se tardaban entre 10 y 20 años. Mentira. Las de vieja generación se tardan entre 3 y 4 años, las de nueva generación en torno a 2 años. Dijo que es que íbamos a depender del mercado de uranio de Rusia. Mentira. Rusia tiene un 8% del mercado internacional. Los principales proveedores son Canadá, Australia, incluso Estados Unidos. Entre los tres que he citado tienen más de la mitad de todo el comercio internacional. Dependeríamos de democracias. Hombre, si él tiene añoranza de Rusia, pues que lo diga. Si quiere enseñarnos una camiseta con la odio en martillo, pues que lo haga. ¿Sabes? Si quiere explicarnos por qué ha convertido a España en el principal importador vía metanero de gas ruso, que lo diga, porque es que nosotros somos en estos momentos, por culpa suya, uno de los financiadores del ataque de Rusia a Ucrania, por culpa exclusivamente suya, porque nunca habíamos tenido un nivel de compra de gas ruso así. Dijo también que en España no había minas de uranio, mentira, tienen cerrado una mina en Salamanca porque les da la gana y están prohibiendo la explotación. Entonces, que se deje de decir mentiras. Pero es que este supuesto debate, que no lo era porque él tenía 5 veces el tiempo que tenía Feijóo, se suponía que estaba pensado para que él nos dijera qué iba a hacer y cómo lo iba a hacer para bajar el precio de la factura de la luz y el gas. Y no dio ni una sola receta. Ni una sola receta. Ni nos dijo si va a intentar desbloquear la ruptura que ha provocado también él, al regalar el Sáhara a Marruecos, la ruptura de los contratos y los tratados de amistad para conseguir gas barato de Argelia. No dijo ni mo. No dijo o no dio ninguna solución, al revés, volvió a sacar su sectarismo para decir que no vamos a tener energía nuclear. Tampoco ni tan siquiera aceptó hablar del tema de fracking. España tiene reservas de fracking para 70 años, reservas de gas natural extraíbles por fracking para 70 años, no dijo nada. Tenemos reservas petrolíferas en España extraíbles por fracking para 30 años. No aceptó ni tan siquiera hablar de todo ello. O sea, lo único que nos dijo es que nos preparásemos, además de forma contradictoria, para un invierno con una inestabilidad muy fuerte económicamente, y acto seguido llamó catastrofista a todos los que llevamos diciendo eso desde hace un año. Dice, oiga, a ver si se aclara, ¿vale? Porque la esquizofrenia, que yo sepa, no es una ideología. Entonces, es ridículo lo que hizo el otro día en el Senado. Patético. Bueno, Carlos Cuesta, director adjunto del Grupo Libertad Digital, un placer como siempre tenerte aquí con nosotros. Un fuerte abrazo, gracias.